Se rieron de ella por 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer pudiera sacar una cosecha decente de la tierra seca que le había quedado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de gente que no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de ese sembradío de maíz maltratado por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni ella misma, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto cuando Guadalupe arrojó otro puñado del abono orgánico de exportación en la tierra seca, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas del maizal. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor escurriendo por debajo de la gorra y el peso de otro día que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recostados en la troca blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va ella otra vez», dijo Fausto cruzando los brazos, «echando dinero a la basura como lo ha hecho en los últimos años». «Déjala, Fausto», respondió Rubén, el del medio, ajustándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida». «Sabe de la vida, pero no sabe sembrar», completó Silverio Montes el tercero, soltando una risa corta. Guadalupe los oyó, como siempre los oía. No volteó la cara. Siguió esparciendo el abono orgánico de exportación, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era extraño pensar que, 3 años atrás, todo aquello era diferente. La propiedad tenía otro dueño, otra forma de manejar las cosas, y ella, Guadalupe, era solo la mujer que ayudaba en las labores, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su marido, Rodrigo Guerrero, decidió irse detrás de un sueño que él decía que era mejor que esa vida de tierra y sol. Se fue una mañana de mayo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y una propiedad llena de deudas. Ella pudo haber vendido todo. Mucha gente de la región pensaba que era la decisión más sensata, pero Guadalupe tenía una terquedad en el pecho que no cabía en consejo de nadie. Decidió quedarse. Decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos no al principio. Era más bien una risa de quien se burlaba, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de empezar. Fausto, Rubén y Silverio Montes eran dueños de las tierras vecinas, hombres que crecieron sembrando como sus padres sembraban, y como sus abuelos también sembraban. Para ellos, una mujer no tenía experiencia para manejar una propiedad sola, e insistir en eso era perder el tiempo. ¿Viste que volvió a comprar ese costal de abono orgánico de exportación?, preguntó Silverio Montes un día, en la miscelánea de don Efraín, donde los productores de los alrededores se reunían a tomar café y a intercambiar noticias. «Oí decir que gastó lo que no tenía», respondió Rubén moviendo la cabeza. «Pobrecita, va a terminar perdiendo todo», completó Fausto sin aparentar sentir mucha lástima en realidad. La noticia siempre llegaba hasta Guadalupe, de un modo u otro, a veces por un comentario suelto en la plaza, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con el camión destartalado, cargado de costales de fertilizante. Ella aprendió a tragarse eso, a guardarlo dentro del pecho y a seguir trabajando. Esa tarde, terminando de esparcir el abono orgánico de exportación en la última hilera, Guadalupe sintió un dolor en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros doblada sobre la tierra, cargando peso que no era para que una sola persona cargara. Enderezó el cuerpo despacio, miró el maizal que se extendía hasta el pie de la Sierra Madre y respiró hondo. Pensó, como hacía casi todos los días, en su madre, doña Socorro, que vivía en un pueblito de los Altos a 2 horas de allí, y que siempre repetía la misma frase cuando Guadalupe era niña: «Tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar». Guadalupe había crecido escuchando aquello sin entender bien el peso que la frase llevaba, pero ahora, adulta, con la propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su madre le había dejado para seguir.
Cuando era joven, Guadalupe soñaba con estudiar agronomía. Llegó a inscribirse en un curso técnico en Monterrey, pero su padre enfermó ese año. Necesitó cuidados y el dinero que sería para pagar los estudios se usó para sus medicinas. Guadalupe nunca se quejó de eso. Nunca culpó a su padre por haberse enfermado, pero guardó en un rincón escondido del pecho las ganas de demostrar algún día que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. ¡Mamá! La voz de su hija, Ximena Guerrero, llegó de lejos, corriendo por la vereda de tierra que unía la casa al sembradío. «Mamá, el señor Mendoza llamó. Dijo que necesita hablar con usted sobre el préstamo». Guadalupe sintió el estómago apretarse. El préstamo. Eso que venía aplazando conversar hacía semanas, deseando que la cosecha de ese año por fin diera el resultado que había estado esperando tanto tiempo. «Dile que lo llamo más tarde, hija», respondió, tratando de mantener la voz tranquila. «Ahora necesito terminar aquí». Ximena, con sus 16 años y un aspecto de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó parada mirando a su madre por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un resto de esperanza, porque a pesar de todo, Ximena aún creía que su madre lograría darle la vuelta a la situación. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Guadalupe regresó a casa ese atardecer cargando un cansancio que no solo era del cuerpo. Era un cansancio que venía acumulándose hacía años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de bloc, con un patio grande, donde aún existía el columpio de llanta que su hijo menor, Mateo Guerrero, de 10 años, disfrutaba usar después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su madre, con esa sonrisa amplia que solo un niño sabe dar, incluso cuando las cosas en casa no son fáciles. «Mamá, ¿ya vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño orgulloso, como si hubiera logrado eso él solo. Guadalupe sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y pasó la mano por la cabeza de su hijo. «Sí, las vi, hijo mío. Tú que las cuidaste también». Entró a la casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del patio por un instante antes de enfrentar el teléfono. Necesitaba llamar al señor Mendoza, el gerente de la Caja Popular Agrícola del pueblo, pero antes de eso necesitaba organizar sus pensamientos. El préstamo lo había pedido 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su esposo se fue, Guadalupe se dio cuenta de que la propiedad venía produciendo cada vez menos, y que la manera antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultado hacía tiempo. La tierra estaba cansada, pobre de nutriente mineral, y seguir como siempre se había hecho solo iba a profundizar el problema. Fue en una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el galpón, donde leyó sobre la importancia de los nutrientes minerales para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue entonces cuando decidió cambiar el método, trayendo un tipo de abono orgánico de exportación que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza de su corazón, que iba a devolverle la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo tomaba tiempo para mostrar resultados, y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo. La cosecha salió débil, casi igual a la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella se había equivocado. «Dije que esto iba a pasar», dijo Fausto, en su momento a quien quisiera oírlo. Gastó dinero que no tenía con un invento. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron porque el nutriente mineral era caro y necesitaba aplicarse cada año, en la cantidad justa, sin escatimar,
porque si no el efecto no se completaba. Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante. No es que antes fuera cercana, pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región. Después de su insistencia en continuar con el método, ese respeto se convirtió en motivo de burla disfrazada de preocupación. ¿Necesita ayuda, Guadalupe?, preguntaba Rubén, de vez en cuando, con un tono que sonaba más a mofa que a oferta sincera. No, no hace falta, gracias, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la Unión de Ejidatarios, un hombre llamado Pascual, que venía una vez al mes a revisar las propiedades de la región y dar consejos sobre la siembra. Pascual tenía formación y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Guadalupe estaba usando. Doña Guadalupe, con todo respeto, este tipo de suplemento no está recomendado en los manuales que seguimos aquí. Usted está poniendo un riesgo innecesario en su sembradío. He leído bastante sobre esto, don Pascual. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que usted sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la Unión no va a poder ayudar con las pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Guadalupe aún más sola en su decisión, porque ni siquiera la propia institución que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesta a apoyar el camino que ella había elegido. Pero ella siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora sentada en ese porche, con el teléfono en la mano, Guadalupe sentía el peso de todo aquello. Marcó el número de la Caja Popular Agrícola y esperó. «Señor Mendoza, soy Guadalupe». «Guadalupe, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del préstamo. El plazo para la renegociación está por terminar y, desafortunadamente, si no hay un pago significativo para el final de la cosecha de este año, vamos a tener que tomar otras medidas». El corazón de Guadalupe se apretó, pero la voz le salió firme. «Lo entiendo, señor Mendoza, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año va a ser diferente. Lo siento». Del otro lado de la línea hubo un silencio breve, el tipo de silencio de alguien que ya ha escuchado esa misma promesa antes y ya no sabe cómo creerle. «Guadalupe, me gustaría creerle, de verdad, pero la caja tiene reglas y no puedo retener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces». Después de unos segundos más de hesitación, el gerente suspiró. «Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no habrá manera de que yo la ayude». Cuando colgó el teléfono, Guadalupe se quedó mirando el maizal que se extendía afuera, iluminado por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas aún estaban verdes, aún parecían más fuertes que en años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a los niños, Guadalupe se quedó sentada en la cocina, mirando los papeles de la Caja Popular Agrícola esparcidos sobre la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era Remedios, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. Remedios tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos aún vivos la conocían. Su esposo, don Filemón, ya no vivía en la propiedad desde hacía algunos años, pues necesitaba cuidados especiales en una casa de reposo en Monterrey, debido a una confusión de memoria que solo empeoraba con el tiempo. Remedios lo visitaba cada mes y siempre regresaba un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado a la hora de ayudar a los vecinos. «Vengo a ver cómo estás, mijita», dijo la señora mayor, entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Guadalupe sonrió, aliviada por tener algo de compañía en ese momento difícil. «No era necesario, doña Remedios». «Sí era necesario. Andas con esa cara de quien carga el mundo en los hombros». Las dos se sentaron en la cocina, y Guadalupe, sin poder contenerse más, comenzó a contar sobre la llamada de la Caja Popular Agrícola, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. Remedios escuchó con atención, sin interrumpir,
Y cuando Guadalupe terminó, guardó silencio un instante antes de hablar. «Sabes, mija, yo conocí a tu suegro, el viejo Prudencio Guerrero, mucho antes de que se volviera viejo. Él también pasó por un periodo difícil en esta tierra, por los años 80. La diferencia es que él tuvo ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más creía». «¿Y quién lo ayudó, doña Remedios?». La señora mayor sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. «Esa es una historia para otro día. Hoy vine aquí a decirte algo importante. La tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero la tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Estás en el camino correcto, Guadalupe. Solo necesitas un poco más de tiempo». Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Guadalupe durante los días siguientes. Continuó con la rutina de cuidar el sembradío, aplicando el abono orgánico de exportación con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso de la deuda que parecía crecer cada semana. Fue en ese periodo también que Guadalupe comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Jimena Guerrero. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en la milpa, comenzó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Jimena, andas muy desaparecida últimamente», comentó Guadalupe un día, mientras las dos lavaban los trastes después de la cena. «Solo ando por ahí, mamá. También necesito despejarme un poco». Guadalupe no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba pasando en la vida de su hija de lo que ella estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Mateo Guerrero, sin querer hacer ninguna maldad, comentó durante el desayuno: «Mamá, Jimena estaba platicando con Emiliano Montes cerca del río ayer». Jimena se puso roja al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Mateo, no deberías estar espiando a los demás». Guadalupe, sorprendida, preguntó con cuidado: «¿Emiliano Montes? ¿El hijo de Silverio Montes?». Jimena suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá, nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Guadalupe, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para aguantar. No porque ella desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista, y siempre le había parecido educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentarios y juicios que eso podría generar en la región. «Jimena, no te voy a prohibir nada, pero necesito que entiendas la situación delicada en la que estamos viviendo. No puedo darme el lujo de más complicaciones ahora». «Lo sé, mamá, pero yo lo quiero de verdad». Y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla. Guadalupe guardó silencio por un tiempo, pensando en cómo todo aquello se conectaba, de una manera extraña, con su propia historia y la de Rodrigo Guerrero, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que se le impidiera vivir su propia vida por culpa de rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija. Solo te pido cuidado, y creo que es mejor que no le comentemos nada a nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Guadalupe enfrentó otro susto. Un sábado por la mañana, Mateo amaneció con fiebre alta y un fuerte dolor en la panza, que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tuviera en casa. Desesperada, Guadalupe llevó al niño a la clínica del bienestar rural del pueblo, donde el médico de guardia, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Mateo al Hospital Regional de Especialidades en un pueblo más lejano, para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Guadalupe dividida entre el cuidado de su hijo y la preocupación por la siembra que necesitaba atención constante en esa época del año. Jimena se quedó encargada de cuidar la propiedad sola, ayudada sorprendentemente por Emiliano, quien se presentó ofreciendo ayuda apenas supo de la situación a través de su novia. Al final,
El diagnóstico de Mateo fue una infección que, aunque asustadora, se trató con antibiótico y unos días de reposo. Pero el viaje, los estudios y la estancia en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Guadalupe tenía ahorrado, ejerciendo aún más presión sobre la situación financiera ya apretada. Fue durante esta prueba que Guadalupe se dio cuenta de lo servicial y sincero que se mostró Emiliano, cuidando de su propiedad como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Emiliano», le dijo ella cuando regresó a casa con Mateo ya recuperado. «No tiene que agradecer, doña Guadalupe. Yo sé que mi papá no la trata con el respeto que merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras sembraron una pequeña semilla de esperanza en Guadalupe, de que tal vez, a través de los hijos, una reconciliación entre las familias pudiera algún día ocurrir. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba entre las hileras de maíz, ya recuperada del susto con su hijo, que notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas comenzando a formarse con un tamaño que nunca había visto antes en esa propiedad. Su corazón latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando y las plantas siguieron creciendo fuertes. Ximena, que ayudaba a su mamá siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, este maíz está diferente a otros años», dijo la niña, un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Guadalupe no quiso emocionarse demasiado en voz alta, pero dentro de ella, una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, del otro lado de la cerca, los tres vecinos seguían con sus conversaciones de siempre, pero algo empezaba a incomodar a Fausto, Rubén y Silverio Montes. Sus siembras, plantadas de la forma tradicional que siempre funcionó, estaban dando un rendimiento regular ese año, perjudicadas por una temporada seca que castigó a toda la región. «¿Se han fijado que el maizal de Guadalupe está diferente?», comentó Silverio Montes, un día, mirando desde lejos por encima de la cerca. «Debe ser impresión tuya», respondió Fausto, sin mucha convicción en la voz. «No es impresión, no. Aquello está más verde que lo nuestro». Rubén, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado por un instante, mirando el maizal vecino con una expresión que mezclaba curiosidad e incomodidad. «Debe ser cosa de un año solo. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo por fin, tratando de convencerse más a sí mismo que a los otros. Pero la incomodidad quedó plantada allí, como una semilla que aún iba a germinar. Silverio Montes, en particular, se sintió más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Emiliano, andaba frecuentando la propiedad de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche, decidió preguntar directamente: «Emiliano, ¿qué andas haciendo del otro lado de la cerca?». El muchacho, sin querer mentirle al padre, pero también sin valor para contarle todo de una vez, respondió con cuidado: «Solo ayudando, papá. Doña Guadalupe pasó por un apuro con el Mateo enfermo y quise echarle una mano». Silverio resopló sin ocultar su desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia. Ella no le ha hecho nada malo a usted, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su tierra». La conversación terminó ahí, sin consenso, pero sembró en Silverio una inquietud que aún no sabía bien cómo resolver. Los días fueron pasando, y junio llegó trayendo consigo el inicio de la cosecha en la región. Era época de movimiento intenso en las propiedades, de trocas entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Guadalupe contrató lo poco que podía pagar de ayuda extra, y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, empezó a cosechar aquel maizal que tanto sufrimiento le había costado llegar hasta allí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Guadalupe hubiera cosechado en esa tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Mateo,
sosteniendo una mazorca con las dos manos, maravillado. Guadalupe sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no dejó que nadie las viera. Aún era temprano para celebrar. Necesitaba terminar la cosecha entera para saber el resultado final. Al segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto. Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunos surcos, y el miedo de que el nutriente mineral hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, dejándola más vulnerable, se apoderó de Guadalupe por unas horas angustiantes. «Doña Guadalupe, es mejor que llame al técnico de la Unión de Ejidatarios para que le eche un vistazo a esto», sugirió el trabajador preocupado. Guadalupe, con el corazón en un puño, llamó al ingeniero Pascual, temiendo que él usara aquello como prueba de que su método realmente era riesgoso, como él siempre decía. El ingeniero Pascual llegó a la propiedad esa misma tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado y, después de un rato en silencio, dio el veredicto. «Doña Guadalupe, esto no tiene relación con el nutriente mineral. Es una plaga común de esta época del año, que ha aparecido en otras propiedades de la región también, incluso en las que usan el método tradicional. Usted solo necesita aplicar un control simple, nada grave». El alivio que invadió a Guadalupe fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes de que se confirmara. Fue durante esa cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. Al tercer día de trabajo, una tormenta repentina, inusual para la época del año, se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la siembra que aún estaba por cosecharse. Guadalupe, desesperada, intentó reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su propiedad de la tierra de Rubén y, tragándose todo el orgullo que aún tenía guardado, pidió ayuda. «Rubén, sé que nunca tuvimos la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que queda por cosechar, y no tengo suficiente gente». Rubén la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápido. «Déjame llamar a Fausto y a Silverio». Silverio dudó cuando se enteró de la petición, aún incómodo por la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Emiliano, presente en ese momento, intervino. «Papá, es hora de demostrar que somos diferentes de lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Después de un instante de silencio, Silverio asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de la terquedad de ella, que dudaron de cada decisión que tomó, llegaron a su propiedad menos de media hora después, listos para ayudar. Y junto con ellos vino también Emiliano, que trabajó codo a codo con Jimena, sin ocultar más el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, corriendo contra el tiempo, llenando costales y cargando la troca antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del galpón. Mojados, cansados, pero aliviados, se quedaron quietos mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Guadalupe, mirando a los hombres reunidos. «¿De verdad?». Fausto, un poco incómodo, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «No deberíamos haber dejado que llegara a este punto, que pidieras ayuda después de tanto tiempo». Rubén, todavía con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Guadalupe. «Me di cuenta de que mi hijo anda viniendo aquí seguido. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con más calma, sin peleas». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo, en la relación entre ellos. No borraba los años de risa y burla, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente completa, Guadalupe llevó toda la producción para que la pesaran y la revisaran en el almacén de la Unión de Ejidatarios de la región. Fue ahí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había sucedido ese año. El encargado, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar.
Doña Guadalupe, ¿está segura de que esa cifra está correcta? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región. Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar, más de lo que cualquier cálculo optimista que había hecho durante las noches sin dormir, pensando en el futuro de la propiedad. La noticia se regó rápido por la región, como la noticia buena y la mala siempre se riegan en un pueblito. En pocos días, todo mundo sabía de la cosecha excepcional de la propiedad, que hasta hacía poco era motivo de burla. Fue una tarde, en la miscelánea de don Efraín, que la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Guadalupe?, preguntó un productor de fuera de la región que había venido hasta allá buscando información sobre el método que usó. Fausto, Rubén y Silverio Montes, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Rubén sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un nutriente mineral diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que accedería a explicar cómo funciona?» La pregunta quedó flotando en el aire, y los 3 hombres sintieron por primera vez el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que, al final, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el mismo ingeniero Pascual, el técnico de la Unión de Ejidatarios, tuvo que revisar su propia postura. En una visita posterior, él mismo reconoció, un poco apenado, que tal vez había sido demasiado rápido al descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Guadalupe, tengo que admitir que me demostró que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la Unión de Ejidatarios, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Guadalupe, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo liquidar la deuda con la Caja Popular Agrícola, sino que también le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en sus manos después de tantos años de aprietos económicos. Sentada en la cocina, junto con Jimena y Mateo, revisó los números por tercera vez, sin acabar de creer que aquello fuera real. «Mamá, ¿ahora sí se puede arreglar el techo que está agujerado?», preguntó Mateo, con esa manera práctica de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Guadalupe se rió, una risa suelta, diferente de esa risa cansada de los últimos años. «Sí se puede, mi hijo, se puede arreglar el techo, y se puede hacer muchas cosas más. Pero el dinero, por más importante que fuera, no era la parte más significativa de todo aquello para Guadalupe. Lo que realmente importaba era la sensación de haber demostrado para sí misma antes que para nadie más que había sido capaz. Fue unos días después que doña Remedios apareció de nuevo en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Te dije que la tierra cansada no olvida a quien la cuidó bien», dijo la anciana entrando a la cocina. «Tenía razón, doña Remedios, pero necesito preguntarle algo. Aquella historia de mi suegro, del señor Prudencio Guerrero, que usted empezó a contar aquel día. ¿Quién fue el que lo ayudó?» Remedios se sentó despacio en la silla, ajustándose el chal sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, hija mía. Yo y mi Filemón. En aquella época, nosotros teníamos un pedazo de tierra que colindaba con la propiedad de Prudencio, y cuando la seca del 83 destruyó casi todo lo que había sembrado, fue mi esposo quien prestó parte de lo que habíamos guardado para que él pudiera empezar de nuevo. Guadalupe se quedó sorprendida por la revelación. Nunca supe eso. Poca gente lo sabe. A Prudencio nunca le gustó hablar de sus momentos difíciles, pero creo que por eso, cuando llegaste aquí después de que tu esposo se fue, y decidiste quedarte y luchar sola, sentí unas ganas fuertes de ayudarte como pude, porque vi en ti la misma valentía que vi en él en aquella época. Las dos se quedaron en silencio un momento, un silencio lleno de significado, mientras Guadalupe procesaba esa conexión que nunca supo que existía. Doña Remedios, usted fue la única persona que nunca dudó de mí. No fue así, hija mía. Yo también tuve mis dudas, sobre todo el primer año, cuando la cosecha salió débil. Pero aprendí con la edad
que la terquedad bien dirigida es diferente a la terquedad tonta, y la tuya siempre me pareció del primer tipo. La conversación con Remedios le trajo un consuelo diferente a Guadalupe, un consuelo que iba más allá del alivio financiero. Era la sensación de pertenecer a algo más grande, de ser parte de una historia que venía de antes de ella y que continuaba a través de ella. En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al día, Guadalupe empezó a recibir visitas inesperadas. Productores de propiedades vecinas y hasta de pueblos más lejanos llegaban para preguntar sobre el método que había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había logrado producir de esa manera. Al principio ella desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en lugar de preguntar. Pero Jimena Guerrero, siempre más abierta que su madre para ese tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otras personas a no pasar por el mismo sufrimiento?» Guadalupe pensó mucho en eso. Había una parte de ella que aún guardaba rencor por los años de burlas, pero había otra parte, más grande, que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades financieras que ella había pasado. Así fue como, poco a poco, Guadalupe empezó a recibir gente en la propiedad para explicar el método del nutriente mineral, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra exigía. Cobraba un valor simbólico por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exagerar. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Fausto. Apareció una mañana de sábado solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien estaba a punto de hacer algo difícil. «Guadalupe, vine aquí para pedirte disculpas», dijo él, directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de usted, riéndome a sus espaldas, y al final usted demostró que sabía más que todos nosotros». Guadalupe se sorprendió con la sinceridad de él. «Fausto, no necesito disculpas, solo necesitaba que entendieran que tenía mis motivos. Lo sé, pero aún así quería decirlo, y también quería preguntarle si aceptaría enseñarme ese método. Mi propiedad no está yendo bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Guadalupe, que sintió, quizás por primera vez desde que su esposo se había ido, que la estaban viendo con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Guadalupe comenzó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo hasta a los más escépticos. Rubén también buscó aprender, e incluso Silverio Montes, aunque más reacio al principio, terminó cediendo después de ver que su propio hijo defendía con tanta convicción el trabajo de Guadalupe. Su propiedad, que antes era motivo de burla, se volvió referencia. Y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferentes, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo visión para encontrar una solución que nadie más se atrevía a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese giro. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Guadalupe, ofreció una cantidad significativa para que ella vendiera la fórmula específica del nutriente mineral que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado Valenzuela, que se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Guadalupe, nuestra propuesta es generosa. Usted recibiría una cantidad considerable y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Guadalupe escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca antes había tenido, una tranquilidad para criar a sus hijos
sin el miedo constante de perderlo todo otra vez. Pero había algo que la incomodaba en esa oferta. Licenciado Valenzuela, y si vendo la fórmula, ¿qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí? El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta. Bueno, doña Guadalupe, eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala y probablemente el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy. Esa respuesta confirmó la desconfianza que Guadalupe ya sentía. Pensó en Fausto, en Rubén, en Silverio Montes, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando salir adelante usando un método accesible. Vender a una empresa grande podría significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, licenciado Valenzuela. Deme tiempo para decidir. Valenzuela regresó una semana después con una oferta aún mayor, tratando de presionar a Guadalupe para que decidiera rápido, argumentando que otra propiedad de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella lo rechazaba. Doña Guadalupe, necesito una respuesta para el fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión incomodó aún más a Guadalupe, sintiendo que la estaban empujando a tomar una decisión demasiado rápida para algo tan importante. Esa noche, Guadalupe habló largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña Remedios para pedirle un consejo. ¿Qué cree usted que debería hacer, doña Remedios? La anciana, sentada en su portal, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija mía, el dinero es importante, nadie lo niega. Pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía para que quienes ya tienen mucho tengan aún más. Doña cree que debo rechazar la oferta. Yo creo que usted ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. Remedios tenía razón. En el fondo, Guadalupe ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera, después de tantos años de apuros, la hacía dudar. Fue conversando con Jimena, a la mañana siguiente, que Guadalupe encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre dijo que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted le vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir esta lucha con sus propias manos? Las palabras de su hija resonaron hondo. Guadalupe se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de aquello que había construido con tanto esfuerzo y sufrimiento. Cuando Valenzuela volvió unos días después para saber la decisión, Guadalupe ya estaba segura de lo que iba a responder. Licenciado Valenzuela, le agradezco la oferta, pero la voy a rechazar. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que su oferta. El hombre se quedó visiblemente sorprendido. Intentó insistir un poco más, ofreciendo cantidades aún mayores, pero Guadalupe se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Guadalupe sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, con el tiempo, Jimena y Emiliano decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Guadalupe y Silverio había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Silverio, aún un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y el propio cambio de perspectiva que había tenido con respecto a Guadalupe. «Solo pido una cosa», dijo él en una conversación con Emiliano, «que la trates con el respeto que se merece. Viendo cómo su madre cuidó la propiedad sola, imagino que crió a su hija del mismo modo, con la misma fuerza. Las dos familias, antes separadas por rivalidad y burla, empezaron poco a poco a acercarse, participando en comidas juntos, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha.
Los meses fueron pasando, y la propiedad de Guadalupe siguió prosperando, año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija, algo que antes parecía imposible, y logró, poco a poco, construir un fondo de ahorro que le daba una seguridad que nunca había experimentado antes. Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha, que lo cambió todo, que Guadalupe recibió una visita inesperada. Era Rodrigo Guerrero, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una troca blanca, pareciendo más viejo, más cansado de lo que Guadalupe recordaba. Se quedó parado en el portón un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Guadalupe, ¿puedo hablar contigo?» Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que él tenía que decir. «Puedes hablar, Rodrigo Guerrero. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería disculparme por haberme ido de esa manera, sin siquiera dar una explicación como Dios manda». Guadalupe lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella alguna vez imaginó que estaría llena de rabia y resentimiento, ahora transcurría con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Rodrigo Guerrero, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que volvieras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Ahora lo sé. Y quería saber si podría tener algún contacto con los niños. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una complejidad nueva a la situación. Guadalupe pensó en Jimena Guerrero y Mateo Guerrero, en cómo ambos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada niño merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Eso no es una decisión solo mía, Rodrigo Guerrero. Voy a hablar con ellos, y lo que ellos decidan lo respetaré». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Mateo Guerrero, más pequeño y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su padre. Jimena Guerrero, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada, pero eventualmente decidió que también quería darle una oportunidad, no para reconstruir lo que se perdió, sino para crear algo nuevo, más realista, con expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Rodrigo Guerrero empezó a visitar a los hijos ocasionalmente, siempre con respeto por los límites que Guadalupe estableció, y poco a poco una relación nueva, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Guadalupe, por su parte, siguió adelante con su propia vida, enfocada en la propiedad, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que ella había tardado años duros en ganarse. Fue durante una de las visitas de doña Remedios, ya en una tarde tranquila de un año después, que la vieja señora hizo un comentario que quedó marcado en la memoria de Guadalupe por mucho tiempo. «Sabes, hija mía, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por un sufrimiento que mucha gente no aguantaría, pero mira a dónde llegaste. A veces la vida se ríe de nosotros antes de darnos la razón». Guadalupe sonrió, mirando el maizal que crecía fuerte allá afuera, testigo silencioso de todo el camino que había recorrido. «Tiene razón, doña Remedios. Se rieron de mí durante 3 años, pero al final fue la cosecha la que tuvo la última palabra». La región organizó ese mismo año una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel período difícil de sequía e incertidumbre. Guadalupe fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Jimena Guerrero y Mateo Guerrero sentados en la primera fila, doña Remedios justo a su lado, con una sonrisa orgullosa, y hasta Fausto, Rubén y Silverio Montes presentes en el público, Guadalupe sintió que las manos le temblaban ligeramente antes de empezar a hablar.
No soy buena con los discursos, comenzó, provocando risas amables del público. Pero quería decir una cosa. Durante 3 años mucha gente aquí se rió de mí. Pensó que estaba perdiendo el tiempo y el dinero en una idea que no iba a funcionar. Y entiendo por qué pensaban así, porque durante esos 3 años yo misma tuve días en los que dudé de mí. Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Fausto, que asintió discretamente con la cabeza. Pero aprendí que a veces uno tiene que confiar en un proceso incluso cuando nadie más confía, incluso cuando una misma tiene miedo de estar equivocada. La tierra no miente. Responde a quien la cuida con paciencia y respeto. Y quiero agradecer, especialmente, a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todo el mundo dudaba. Miró a doña Remedios, que sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Doña Remedios, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Y hoy quiero decirle a todos los que están aquí, no importa cuántas veces se rieron de mí, lo que realmente importó fue seguir sembrando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió, y en ese momento, Guadalupe sintió que por fin había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que marcó los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con los hijos, Mateo preguntó con esa curiosidad sincera de niño: «Mamá, ¿todavía se pone triste cuando recuerda que papá se fue?». Guadalupe pensó un instante antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu padre tomó su decisión, y yo tomé la mía. Y mira lo que nuestra elección construyó». Jimena, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá. Y yo estoy orgullosa de ustedes dos, por haber aguantado tanto conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a los niños, Guadalupe se quedó sentada en el porche, mirando el maizal que se extendía bajo la luz de la luna, ahora no más motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había logrado con esfuerzo, paciencia y una terquedad que, al final, resultó ser exactamente lo que la salvó. La propiedad siguió prosperando en los años siguientes. Fausto, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propia propiedad, y los dos desarrollaron una sociedad de intercambio de conocimientos que beneficiaba a ambos. Rubén y Silverio Montes siguieron un camino parecido, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Jimena y Emiliano Montes continuaron su noviazgo con el apoyo de ambas familias, que aprendieron a través de sus hijos a superar años de rivalidad sin sentido. Doña Remedios, ya muy mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Guadalupe y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que brindaba sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre dividiendo su tiempo entre la propiedad y las visitas a su marido, quien, a pesar de su mala memoria, aún reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro. Y así fue exactamente como sucedió. La mujer que una vez fue motivo de burla en toda la región se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y coraje para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. La propiedad que casi se perdió se volvió símbolo de un nuevo comienzo, no solo para Guadalupe y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien dirigida, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Guadalupe ya había aprendido, rara vez nos deja descansar mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. En el tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores azotó toda la región. Los ríos bajaron, los pozos comenzaron a secarse, y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad similar, empezaron a temer por el futuro de los cultivos. Guadalupe sintió que un miedo antiguo volvía a apretarle el pecho. ¿Podrá el método que salvó su propiedad
¿Resistir una sequía de ese tamaño? ¿O acaso los años de éxito habían sido solo suerte, una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza? «Mamá, el pozo de atrás ya está casi seco», avisó Mateo, ya con 13 años, más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Guadalupe fue a verificar con sus propios ojos, y lo que vio confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de una manera alarmante, y si seguía ese ritmo, en pocas semanas no habría agua suficiente para irrigar ni la mitad de la siembra. Fue en ese momento de aflicción que se acordó de algo que había leído años atrás en uno de esos libros viejos del cobertizo sobre técnicas de captación de agua de lluvia y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener humedad por más tiempo, incluso en temporada de sequía fuerte. El problema era que implementar eso costaba dinero y tiempo, dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo cuando más las necesitaba. Guadalupe reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar ese nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, quizás más difícil que los años que ya hemos pasado. Pero no voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos logrado». Jimena, ya con 19 años, estudiando técnico en agropecuaria en la ciudad vecina, gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestra propiedad con lo que tenemos disponible». La idea le trajo un nuevo aliento a Guadalupe, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora, de la propia hija que había criado sola. En los días siguientes, Jimena trajo de la escuela un profesor llamado Quintana, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar la propiedad para evaluar las posibilidades. «Doña Guadalupe, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica después de todos estos años de tratamiento con el nutriente mineral. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre, pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae». Con la orientación del profesor y con la ayuda de Fausto, Rubén y Silverio Montes, que ya se habían vuelto socios de confianza a lo largo de los años, Guadalupe comenzó a construir pequeñas zanjas y depósitos simples, hechos con material barato, para captar y guardar el agua de lluvia que aún caía de vez en cuando, aunque en cantidad menor de lo normal. Fue un trabajo arduo, que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el final de la tarde, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Mateo exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No estoy completamente segura, hijo mío, pero aprendí que no intentarlo es peor que intentarlo y que no funcione». La respuesta, simple y sincera, resumía todo lo que Guadalupe había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región, y muchas propiedades vecinas, incluso las más tradicionales, comenzaron a mostrar señales graves de estrés en los cultivos. El clima de preocupación se apoderó de las conversaciones en la miscelánea de don Efraín, donde antes se hablaba de la cosecha abundante de Guadalupe, y ahora se hablaba del miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si sigue así, vamos a perder todo este año», comentó un productor más antiguo en una de esas rondas de conversación. «Guadalupe está probando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Fausto, que ya había vivido de cerca la transformación de Guadalupe, habló con convicción. «Si hay alguien en esta región que sabe lidiar con situaciones difíciles, es ella. Yo voy a seguir su ejemplo también en mi propiedad». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, comenzó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo,
incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en las propiedades vecinas, gracias a la combinación entre el suelo enriquecido por el nutriente mineral y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado, seguido de una caída brusca de temperatura, trajo riesgo de helada para la región, algo muy raro para la época del año, pero que, combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las siembras. Guadalupe, alertada por Remedios, que había escuchado el pronóstico en la radio, corrió a despertar a sus hijos en medio de la madrugada. «Necesitamos proteger el maizal. Si la helada agarra las plantas ahora, en medio del desarrollo, perdemos todo». Fue una noche de trabajo intenso, corriendo contra el reloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en las orillas del sembradío para tratar de mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles, técnica que Remedios recordaba haberle visto usar a su marido décadas atrás. Fausto, Rubén, Silverio Montes y hasta Emiliano Montes aparecieron en medio de la madrugada, avisados por una llamada desesperada de Jimena Guerrero, listos para ayudar una vez más. «No vamos a dejar que enfrentes esto sola», dijo Rubén, agarrando ya una lona para ayudar a cubrir los surcos más cercanos a la cerca. Trabajaron toda la noche, agotados con frío, pero decididos. Cuando el sol salió revelando un campo cubierto de un rocío helado que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Guadalupe, mirando al maizal que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió. Una ayuda que, 3 años atrás, jamás imaginara recibir de esas mismas personas que un día se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvemos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñando una mejor forma de cuidar la tierra», respondió Silverio Montes, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la sequía severa que castigó prácticamente todas las demás propiedades de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero también sin el perjuicio grave que Guadalupe tanto temía. Fue una victoria diferente de la primera, más silenciosa, pero igualmente importante porque demostró que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que la propiedad de Guadalupe había resistido la sequía de ese año, mientras que otras sufrieron pérdidas grandes, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El mismo ingeniero Pascual, el técnico de la Unión de Ejidatarios que un día desconfió tanto del método, pasó a usar la propiedad de ella como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Guadalupe, ¿le importaría ayudar a dar un curso a otros productores sobre este sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», preguntó él en una visita. Guadalupe, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que ella tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Pascual. Si esto ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se realizó en un galpón prestado por la Unión de Ejidatarios, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hacía mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Guadalupe, nerviosa al principio, fue ganando confianza al ver el interés genuino en los rostros de las personas presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban propiedades solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella una vez enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Araceli, se acercó a conversar. «Doña Guadalupe, yo también asumí la propiedad de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un trabajo mejor y nunca más regresó. Todo mundo piensa que no voy a lograrlo.
Escucharla hoy me dio una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo. Guadalupe sonrió reconociendo en el hablar de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al comienzo de aquella jornada. Araceli, quiero que sepas una cosa. Van a haber día difícil, van a haber gente que va a dudar, van a haber momento en que tú misma vas a dudar de ti. Pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, el resultado aparece. Tardó para mí, pero apareció. Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región, organizada informalmente por Guadalupe y otras que compartían experiencias parecidas, intercambiando conocimiento, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha, y principalmente el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quien enfrentaba aquel camino sola. Los años fueron pasando, y la propiedad de Guadalupe se consolidó como una de las más productivas y respetadas de la región. Jimena terminó el curso técnico y decidió continuar los estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que la propia madre algún día soñó recorrer, pero no tuvo oportunidad. Emiliano, ya con la confianza de la propia familia reconquistada, comenzó a trabajar en conjunto con Jimena, los dos planeando un futuro que unía las dos propiedades vecinas de un modo que ninguna de las familias imaginaría posible años atrás. Mateo, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos de la propiedad, tratando de entender cómo reparar y mejorar cada pieza, un talento que vendría a ser muy útil en los años siguientes. Doña Remedios, ya en edad muy avanzada, continuó siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo Filemón, en la casa de retiro, se volvían cada vez más frecuentes conforme la salud de él fue debilitándose con el paso del tiempo. Guadalupe, agradecida por todo lo que la vieja señora había hecho por ella, comenzó a acompañar a Remedios en esas visitas siempre que posible, retribuyendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de Remedios en una banca sencilla del jardín de la casa de retiro, Guadalupe observó el modo cariñoso con que la vieja señora sostenía la mano de su esposo, aunque sabiendo que él no siempre reconocía quién era ella. —¿Usted nunca se cansa, doña Remedios? —preguntó Guadalupe con delicadeza. —Me canso, hija mía, pero amor de verdad no es sobre nunca cansarse, es sobre seguir apareciendo, aunque cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces. Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Guadalupe por mucho tiempo, resonando de un modo que ella sentía conectarse con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que ella había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Guadalupe venía desarrollando, no solo en la propia propiedad, sino también en la red de apoyo que ella ayudó a construir entre otras familias de la región. Guadalupe, ya más confiada en hablar en público después de tantos cursos y encuentros en que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que un día estarían ahí para escuchar sus enseñanzas. Yo suelo decir que esta historia comenzó con un costal de abono orgánico de exportación y un buen montón de terquedad. Comenzó ella, arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y tardé años en entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Socorro, presente en el público por primera vez en una de esas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi madre, que sembró en mí, antes de que yo sembrara nada en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí.
Quiero agradecer a mis hijos, Ximena y Mateo Guerrero, que aguantaron conmigo cada dificultad sin perder jamás la fe. Quiero agradecer a doña Remedios, que nunca dudó de mí, ni siquiera cuando yo dudé de mí misma. Y quiero agradecer de una manera extraña pero sincera, incluso a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue un motivo más para que yo continuara hasta demostrar que tenía razón. Fausto, Rubén y Silverio Montes, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias, aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar, quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad parecida a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces hayas dudado de ti misma. Si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario, el resultado aparece. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que imaginas tener, pero aparece. El público se puso de pie, aplaudiendo, y Guadalupe, mirando el maizal lejano que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que por fin había encontrado paz con todo el camino que había recorrido, un camino que comenzó con risas y burlas y terminó en respeto, gratitud y una cosecha que, mucho más allá de los números en la báscula de la Unión de Ejidatarios, representaba la prueba viviente de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo un sembradío sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo porche donde todo había comenzado años atrás, Guadalupe miró al cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silenciosa de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que superó para llegar hasta allí. Y fue así, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Guadalupe cerró aquel capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido, con sus propias manos, un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría quitarle, porque lo había conquistado surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en el que necesitaste demostrar tu capacidad, incluso siendo dudada por quienes te rodeaban? Deja tu opinión sincera en los comentarios, cuéntanos desde dónde nos ves, y dinos si crees que Guadalupe tomó la decisión correcta al rechazar la oferta de Agroquímicos del Norte. Nos encantará leer cada palabra tuya. Muchas gracias por tu compañía, deja tu like, y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.